mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es José Luis Hernández. Represento al Centro de Competitividad de México y uno de los aliados de Brivé. Y les agradecemos mucho a todos. Nos acompañen esta mañana para escuchar el webinar de Rubén, que es la paradoja entre la liquidez y la rentabilidad, una decisión de subsistencia. Un tema por demás interesante, sobre todo en estos tiempos. Para lo cual contaremos con la participación de Rubén Romero, a quien quisiera yo presentar de manera breve, ¿no? Rubén es licenciado en Administración y Finanzas, egresado de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. En el año 2008 fue ganador del International Business Case Competition de Santander, donde se diseñó el plan de negocios a 5, 10 y 15 años de la tarjeta universitaria para los países con presencia del banco. Esto mientras estudiaba la carrera de Administración y Finanzas. En el año 2013 se asoció al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, participando activamente en comités y actividades técnicas, y donde previamente fungió como presidente nacional del capítulo universitario durante los años 2008-2010. Del año 2014 a la fecha, Rubén ha sido consultor, asesor y tallerista en temas relacionados a construcción de ideas de negocio, así como viabilidad comercial, técnica y financiera. Ha desarrollado metodologías de apoyo a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Actualmente Rubén es codirector de Distrito Emprendedor y se ha especializado en realizar modelos financieros para proyectos en etapa temprana, que sus características no necesariamente cuentan con información histórica y comprobable, así como con premisas de proyección fiables. Bueno, pues sin más nada, Rubén, bienvenido, muchísimas gracias por participar en el evento, bienvenidos todos y esperamos que disfruten mucho la sesión y que sea altamente productiva. Gracias. Gracias a ti, José Luis, por la invitación y por el espacio. Les comparto que cuando nos buscaron aquí a través de José Luis, que necesitaban armar la estructura financiera, yo les dije, denme todos los temas, ¿no? Ya bueno, nada más me tocó pero aquí andamos muy contentos de participar. La clase de hoy va a ser un poco distinta porque no es de presentación, es una clase que vamos a llevar en la pizarra porque es básicamente finanzas y cuestiones de matemáticas. Entonces, pues, ojalá les guste. Veo por aquí, digo, además de que está en línea un gran amigo y mentor de aquellos años de los 2010 en adelante. Me da mucho gusto que está Roberto con nosotros, pero bueno, encantado de tener a 40 personas que les interese este tema de la paradoja entre la liquidez y la rentabilidad, una decisión de subsistencia, que déjenme platicarles de forma global de qué sale. Cuando estábamos analizando la participación, nosotros tenemos toda una metodología para diseñar modelos de emprendimiento o modelos financieros en etapa temprana, pero lo anterior, pues dadas las circunstancias y los tiempos, habría que ponerle un toque especial en el nombre con la intención de que ustedes se sintieran atraídos y al mismo tiempo se sintieran, vamos a llamarle, identificados con lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, si me permiten, vamos a iniciar. Voy a compartir, a ver si me pueden compartir, por favor, los permisos. Ya los tengo. Un segundito. Muy bien, pues vamos a tener la sesión y la charla por acá. Ahora sí que en estos tiempos y con tanta demanda de datos, esperemos que fluya con la red internet y todo por el estilo, pero bueno, bienvenidos. Cualquier cosa nos van escribiendo y seguramente el equipo de Brivé o José Luis nos puedan ir haciendo las preguntas que ustedes consideren correspondientes, ¿no? Miren, muy bien. Pues mucho gusto, iniciamos. Lo primero que quiero compartir con ustedes es una gráfica que de alguna manera representa mucho para el ecosistema de emprendimiento, que le llaman curva J. ¿Esto qué es? Digamos que es una cosita que se ve así, en donde, en términos muy generales, esto se utilizó mucho para temas de emprendimiento, en donde se decía que en esta curva, lo que estaba en medio era algo conocido como el Valle de la Muerte. ¿Por qué? Porque de 10 emprendedores que entran a la curva, solamente salen 2, que es el típico dato en donde los emprendedores que inician un negocio después de 2 años solamente siguen con el negocio, subsisten entre 2 y 1.5 emprendedores. Esto
tiene mucho que ver con qué pasa dentro de esa curva, pero déjenme explicarles técnicamente qué es la curva J. Esta línea que dibujamos, que tiene forma de J, que viene de este modelo matemático, por eso le llaman J, básicamente representa el acumulado de flujos positivos y negativos que tiene o el emprendedor como persona, o los inversionistas, o el emprendimiento como un ente especial. Entonces, en este caso, lo que representa es que tú tienes primero un cierto grado, y ahorita la vamos a volver a dibujar para otro tema, pero un cierto grado de desembolsos y luego un cierto grado de recuperación, y esto forma la curva J. ¿Qué pasa en medio de la curva J? Pues emprendedores que no alcanzan a llegar a su mínimo de ingresos mensuales, que se quedan sin liquidez, que tienen cambios y los proveedores les piden que les paguen anticipados, o al contrario, que el cliente te dice, sí te compro, pero dame oportunidad a mí de pagarte con diferente tiempo o con plazo a 15, 30, 90 días. Y lo que sucede ahí, básicamente, es que el emprendedor no está acostumbrado, o el microempresario, a resolver administrativamente estos temas. Y pues no sé si de repente ustedes hayan escuchado del famoso libro del fracaso, en donde le preguntan a emprendedores que han fracasado por qué creen que ellos fracasaron, y una de las principales razones es el tema financiero, que luego se desdobla en falta de ingresos, mala gestión, falta de apretarse el cinturón en gastos, y todo esto deja un escenario en donde solamente salen dos, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, esto es la explicación genérica del mundo emprendedor, es decir, entran 10, salen 2. Esto para temas de financiamiento o del famoso capital privado, private equity o venture capital, se utiliza mucho para entender la lógica de las inversiones de los respectivos inversionistas, pero ahora la vamos a ver de manera profunda en qué pasa en el mundo emprendedor con esta gráfica. Entonces la vamos a dibujar de nuevo. Bien, a mí me gusta usar más el azul. Ahí se ve un poquito más grande. Miren. Quiero que incluso hagan remembranzas de cómo iniciaron sus negocios y cómo de alguna manera pueden estar hoy en el negocio. Recordarán ustedes que lo primero que tuvieron que hacer cuando quisieron lanzar sus negocios es decir, oye, ¿qué necesito para poder lanzar mi negocio? Y eso pudo haber sido una charla de café, un Starbucks, en donde se sentaron y probablemente en una servilleta o en un Excel o algo simple, hicieron un listado de temas que requerían para antes de operar el negocio. Y eso es muy fácil porque solamente lo cotizas y listo. Eso le vamos a llamar inversión preoperativa. Pero el primer tema que quiero que tengan ustedes claros hoy es que la inversión preoperativa es distinta de la inversión inicial. Y ahorita voy a explicar el por qué. Voy a hacer un ejercicio simple con ustedes. Recuerden que a lo mejor su negocio requirió de inversión preoperativa, supongamos, 100,000 pesos. Después de eso, al iniciar el negocio, tuvieron ingresos, a lo mejor por 50,000, pero tuvieron egresos por 100,000. Y esos egresos a lo mejor son compromisos adquiridos que todavía no los terminan de liquidar. A lo mejor sí consiguieron el dinero, a lo mejor aventaron el tarjetazo, pero probablemente ahí traemos un flujo negativo o compromisos negativos por 50,000. Supongamos que en el siguiente mes ustedes venden 150,000, pero de nuevo tuvieron compromisos por 200,000, entonces otra vez traen 50,000. Y hasta el tercer mes, ustedes llegaron a generar 200,000 y tener egresos por 200,000. Lo que tenemos aquí es un tema que, digamos, calcular esta parte hasta llegar al primer flujo positivo o neutral. Ahí disculparán mi letra de doctor, y más con el iPad volteado es todo un asunto escribir bonito. Digamos que hasta aquí llevamos 100,000 de inversión preoperativa y tenemos 100,000 de flujos negativos o compromisos que todavía tenemos que cubrir y que se cargan a, digamos, a la estructura que si no la contemplábamos no podríamos haber operado. A esto les vamos a llamar flujos negativos. ¿Cuál es la diferencia entre inversión inicial e inversión preoperativa? Que la inversión inicial contemplará tanto el dinero que era fácil estimar, que era la inversión preoperativa, como el dinero, que ahorita van a ver, lo que implica estimar los flujos negativos. Los flujos negativos, y ahorita me desconectó un poquito el iPad, pero lo voy explicando, ¿no? En lo que regresamos. Los flujos negativos, imagínense ustedes lo que tendrían que, un segundito, ya estoy de nuevo por acá. Pizarra. A ver.
¿Ya pueden ver mi pizarra? Si me pudieran confirmar, amigos de Brivé. ¿Aún no, Rubén? Me parece que no está compartiendo más que tu escritorio. Amigos de Brivé, si me pueden confirmar si se ve mi pizarra. Aún no se ve, Rubén. Ok, ya la mandé. Ok, voy a intentar salir desde el iPad y entro de Hola, Rubén, nuevo ¿nos escuchas? y seguramente ahorita vamos a poder continuar. Solamente si me pudieran compartir, por favor, la liga o el ID de la reunión, porque me sacó de la llamada del iPad. Claro, regálame un segundo. Te proporciono nuevamente el ID. Es 8122. Un segundito. Ajá. 8122 3485 Sí. 644. A todos los participantes les pedimos un minuto de su tiempo para recuperar la señal con Rubén. Muchas gracias. Aún no se conecta. Un segundito. Hice separación de redes para no tener la doble carga de datos. Estoy en eso, un segundito. Ok, al parecer ya estoy ingresando. Creo que me van a tener que compartir de nuevo los permisos. Claro, un segundo. Listo, ya estoy adentro. Solamente me faltan los permisos. Gracias a todos por su comprensión en esta nueva época. Gracias. Equipo de México, ¿pueden ayudarnos a subir al iPad? Gracias. Listo, Rubén, ya está todo de nuevo. Ya regresamos, compañeros. Muy bien. Bueno, de forma general, les estaba explicando el tema de la curva J y solamente para poder dibujarlo por acá, teníamos de este lado inversión preoperativa y flujos negativos, y justo lo que les quería explicar es que calcular los flujos negativos para poder llegar al primer flujo positivo o neutral requiere de que el emprendedor y o empresario tenga todo lo siguiente. Precio. Y para estimar el precio requiere estructura de costos de materia prima, mano de obra, indirectos. Y luego me voy a gastos. ¿Cuánto me cuesta vender? ¿Cuánto me cuesta a mí? Otra vez sacó el iPad, pero bueno, voy a intentarlo aquí. Ok. Si llegamos a tener más conflictos de esto, intentaré hacer la sesión fluida para no tener el tema con el respectivo iPad, que bueno, pues es muy atractivo hacerlo así, pero tiene sus vaivenes, ¿no? Hablábamos, materia prima, mano de obra, indirectos. Al mismo tiempo, ¿cuánto me cuesta el gasto de mis canales de venta, de mis canales de cobro y de mis canales de distribución? Eso hoy en día
y quiero dejarle ahora sí que un mensaje muy claro a todos. Es muy probable que en la nueva lógica, e incluso previo a COVID ya era un tema relevante, lo que cuesta vender, lo que cuesta cobrar y lo que cuesta distribuir es muy relevante para efectos de la proporción final de los respectivos márgenes. Y eso no se está tomando en cuenta en lo general en los modelos económicos cuando se uno a las proyecciones. Cosas tan simples como emprendedores o como microempresarios, que tú quieres hacer la estimación, tienes que saber cuánto te va a costar si lo mandas a meses sin intereses. Tienes que saber cuánto te va a costar si lo quieres enviar a través de un sistema de distribución. Tienes que saber cuánto te va a costar el costo de adquisición del cliente de cada una de las estrategias de venta. Entonces, dicho lo anterior, toda la parte de gastos, de cómo distribuyes tus canales de venta con tus canales de distribución y tus canales de cobro, se vuelven una parte relevante del margen final, y eso es clave para lo que vamos a ver ahorita, que es a qué le apuestas, a la liquidez o a la rentabilidad. Ahora, dicho eso, quiero solamente poner una imagen con la cual vamos a tratar de diferenciar lo que tenemos de cuadrantes de información. Esta pequeña matriz, nosotros en el negocio le llamamos matriz de negocio, y esta matriz, digamos que la fuimos diseñando entendiendo la lógica de los emprendedores, junto con la curva J, que van a encontrar al final el hilo conductor de los dos temas, ¿no? Primero, imaginémonos que en la parte vertical tenemos el margen de los negocios, que dependen de todo lo anterior que fuimos viendo, es decir, precio, materia prima, mano de obra, indirectos, cuánto me cuesta vender, cobrar y distribuir, más otros temas prorrateados, ¿no? Entonces tengo ahí el margen. Y a la derecha, lo que voy a tener es el tiempo de cobro, y puedo tener incluso más variables. Si esto lo hiciéramos en una herramienta que no fuera 2 dimensiones, podría ser hasta 4, que sería la complejidad del negocio y que sería el tiempo emprendedor, ¿no? Ahora, ¿cómo nos imaginamos esta gráfica? Imaginemos ustedes que tienen diferentes productos o servicios y tienen unos con margen chiquito, que es margen 1. Tienen otros con margen mediano, que es margen 2, y tienen otros con margen 3. Y luego tienen unos que el tiempo de cobro sobrepasa o está en el mismo radar de cuando llegan tus costos fijos, pues entonces es 1. Si tienes que sobrepasa el tiempo en el que llegan tus costos fijos, es 2. Y si de plano es muy sobrepasado de tus costos fijos, le vas a poner 3, ¿no? Ahora, con esa gráfica que tenemos en pantalla, que ya la dimensionaron ustedes, ahorita que el iPad se comporte como queremos, ¿no? Uno de los temas que para mí es fundamental poder expresar a los emprendedores es que tú normalmente tienes la idea de que cuando tienes tu proyecto o cuando eres un microempresario y quieres cambiar tu negocio, estás pensando en negocios millonarios. El problema de los negocios millonarios es que no dimensionas lo que te vas a tardar en cobrar, lo que te vas a tardar probablemente en ejecutarlo y el nivel de complejidad que esto tiene. Entonces, esto resulta, y por poner un ejemplo, una persona está pensando en millones y no tiene para poder pagar la nómina. Una persona está pensando en millones y tiene que resolver problemas técnicos que él no es capaz de resolver. Y eso llevado a un emprendedor que apenas está dimensionando y 2, a un microempresario que quiere transformar su negocio, lo tiene que hacer de forma diferente. Y ahí es en donde entra la lógica del cuadrante de liquidez y el cuadrante de rentabilidad. Ahora, dicho eso, déjenme nada más contar una breve anécdota para que dimensionen el tamaño del asunto. Hace algunos años, 2015 en particular, recuerdo que un emprendedor tomando sesiones con nosotros de finanzas, era un taller de 24 horas, 3 días, 8 horas, larguísimo, vimos todo lo que a lo mejor podríamos platicar sobre esto de manera profunda, y llegó y nos contó hasta el domingo que había llegado su mujer a casa y le había dicho a él que se le había acabado su sueño emprendedor y que ya se tenía que poner a chambear, porque a la señora la habían despedido en la semana de un cargo ejecutivo relevante. Entonces este cuate estaba nervioso, ansioso, no sentía que tenía poder de poder convencer a la mujer de que sí tenía que seguir con su respectivo negocio. Este cuate tenía un producto padrísimo que de alguna manera podría llegar a la base de la pirámide a un costo muy padre para poder nutrir a personas con algo verdaderamente padre. Había ganado premios, esto, conocía a gobernadores, secretarios de Estado, y este cuate, al final, cuando me cuenta toda la historia y que yo ya estaba medio lampareado de todo, me dice, es que Rubén,
llevo 4 años empujando y pues, o sea, yo estoy aquí y tengo todo, pero no he podido vender. Y cuando le pregunto, oye, ¿por qué no has podido vender? Me dice, pues es que para poder producir las cantidades industriales que me piden mis clientes, alias las secretarías, los gobiernos, esto, lo otro, pues necesito una inversión de 24 millones de pesos. Y cuando me dijo que requería una inversión de 24 millones de pesos y no había vendido un solo peso, le dije, oye, nadie te había dicho que no había habido un solo mexicano que levantara esa cantidad de recursos o de dinero para poder hacer un proyecto y que todavía no tiene, digamos, operación. Y me dice, no, pues la verdad no. Y luego le hice otra pregunta que tenía que ver con la matriz de negocio que les acabo de mostrar. Y le digo, oye, ¿y no se te ocurrió venderle al municipio o no se te ocurrió venderle al la casa hogar que tiene cerca o no se te ocurrió venderle al DIF en particular? Y me dice, pues no, Rubén, porque lamentablemente, o sea, yo siempre pensé en grande, ¿no? Y cuando le expresé esta duda, me dice, es que claro, me dice, yo pude haber hecho lo mismo en mi cochera, pude haber hecho lo mismo sin tener que vender grandes cantidades y empezar poco a poco a poder estructurar de alguna manera muchísimo más tranquila y con pasitos la respectiva lógica o la idea de poder sacar adelante vamos a llamarle, un proyecto. Ahora, como ahorita yo ya no confío en el iPad, me voy a permitir hacer una presentación. Lo que le pido al equipo de Brivé es que me puedan compartir sí puedo compartir pantalla. Un segundo, voy a abrir la misma matriz, pero la tengo ya fija. Un segundito, por favor. Y con esto vamos a abordar el tema de liquidez versus rentabilidad. Mientras tanto, si pueden ir poniendo sus preguntas y o comentarios, enseguida los atendemos. Muy bien. Listo, aquí tenemos. Muy bien. Hablábamos en su momento de la famosa curva J y bueno, ya la tenemos aquí expresada, ¿no? E identificábamos que por acá andaba inversión preoperativa, flujos negativos, primer flujo positivo neutral por acá y luego teníamos que conocer todo lo que les acabo de expresar, que para un emprendedor es todo un asunto conocer todos esos datos y proyectarlos. Y solamente para cerrar esa reflexión, el tema es que si no conoces todos esos datos, no sabes cuánto dinero te va a hacer falta en los primeros meses. Y si no tienes ese dato, no sabes cuánto dinero va a ser de flujos negativos, a lo cual hay que sumar inversión preoperativa para poder estimar la verdadera inversión inicial para no quedarte sin gasolina. Básicamente esa era la conclusión del segmento antes de la trampa del iPad. Ahora, regresando al tema de la matriz de negocio, lo que les compartía yo por acá, ¿no? Es lo siguiente. Cuando tú tienes una idea millonaria, como este emprendedor que te contaba, que requería inversiones de 24 millones de pesos, este cuate se ubicaba en este punto de aquí arriba. Entonces él creía, nada más que él no se daba cuenta que realmente estaba en el punto de acá, en donde en lo imaginario tenía negocios millonarios, pero no se daba cuenta del tiempo en que iba a tardar en cobrar los productos y servicios, por ende, mucho más en recuperar la inversión. Y adicional, la complejidad del negocio, que eso implica que tengas que meterte más como emprendedor o como microempresario. Y evidentemente, digamos, la integración completa no es lo que el emprendedor tiene en línea, porque el emprendedor cree que tiene un negocio millonario cuando realmente estás por acá.
Nosotros esto lo aprendimos porque también empezamos al revés. Empezamos con proyectos muy grandes sin tener probablemente la experiencia de vida, el conocimiento de vida, el bagaje que requiere atender temas de cierto tamaño. Pero bueno, dicho eso, la reflexión es la siguiente. ¿Qué pasaría si un emprendedor, en vez de hacerlo todo al revés y empezar con algo muy grande sin tener la capacidad técnica, operativa, financiera para poder soportar un proyecto grande, empezara de manera bastante simple con proyectos de baja rentabilidad, bajo margen, pero que te paguen en el mismo periodo en donde llegan tus costos fijos? Y eso te permite a ti asegurar la liquidez. En el momento en el que aseguras la liquidez, esto te puede permitir pensar y dejar tu maquinita de dinero trabajando en cómo ahora le apuestas a la rentabilidad. El tema de poder seguir con un siguiente negocio en donde tengas margen de utilidad o de ganancia en 2, con un nivel de tiempo cobro 2 y nivel de involucramiento 2 y tiempo emprendedor 2 y complejidad. Dicho eso, en un siguiente nivel, luego podrías aspirar, evidentemente ya, a grandes negocios, pero fíjense cómo se escucha la historia. Tú tienes primero una estrategia de liquidez con productos que se venden rápido, con bajo margen y que siempre va a haber lana en la cuenta. Luego de ahí, dejas esta estructura caminando, que este es el cuadrante de liquidez, y te vas a negocios en donde tú ya estás apostando a hacer la recuperación de la inversión o que esos márgenes te permitan tener utilidades en los diferentes periodos. Y de ahí, una vez que llegas al punto de equilibrio que andamos por acá del negocio, ya puedes tú pensar en construir patrimonio para ti y para tus socios. Dicho lo anterior, el tema, esto está, desde el punto de vista hipotético, utópico, está padre. El problema es cómo aplicarlo. Y déjenme darles una breve idea de cómo lo tendríamos que ejecutar. Este cuadrante de aquí, de tener bajo margen con diferentes productos, pero que se vendan muy rápido y que siempre haya lana en la cuenta, requiere de tener lo más outsourceado posible la operación. Es decir, eres tú o el equipo más cercano, pero todos aquellos servicios que probablemente como emprendedor te gustaría tener el control de ellos, vas a tener que decir, no, mejor voy a ser un buen project manager y me voy a permitir con gente que se dedica a resolver lo que yo podría resolver, pero no tengo la capacidad de asegurarles trabajo, no tengo la capacidad de asegurar la renta. Entonces, este cuadrante se representa como la siguiente frase. Cuando vendo, pago. Cuando no vendo, no pago. No tengo equipos grandes, no tengo oficinas grandes, no tengo compromisos de igualas grandes. Solamente cuando recibo el respectivo proyecto, volteo con la gente que puede ayudarme y lo atiendo. Oye, Rubén, ¿cuáles son los inconvenientes de este modelo? Cuando vendo, pago, y cuando no vendo, no pago. Que básicamente cuando te llegan pedidos importantes, si no eres un buen project manager, básicamente se te va a desordenar y va a ser muy difícil que tú tengas capacidad de responder conforme el mercado quiere. Porque el nivel de lealtad de gente que está fuera de ti depende de quién le va a pagar primero. Y ese ya es todo un tema laboral que estaría padrísimo que se involucraran ustedes. Hemos desarrollado lo que se llama el lealtadlómetro, desde el cuate que contratas como su respectivo negocio, hasta el cuate que luego lo involucras ya con un cierto nivel de chamba, hasta el que involucras en la chamba con una ecuación segura, hasta que le das prestaciones y todo, cómo va subiendo el nivel de lealtad. Bueno, eso te permite a ti, evidentemente, tener una mejor operación. Sin embargo, pues uno puede prescindir de tener una gran operación cuando no hay liquidez o cuando los ingresos lamentablemente son volátiles y tus costos fijos no. Entonces, bueno, cuadrante de liquidez. Oye, Rubén, ¿y cómo subo ahora, cuando ya tengo mi maquinita de liquidez, cómo subo a el cuadrante de rentabilidad? Y aquí está el arte, moverte según las circunstancias económicas entre una y otra. Resulta que si tú outsourceabas X parte de tu proceso, para que tú puedas tener el margen o el valor y que lo incorpores a tu rentabilidad, tienes que hacerlo tú. Entonces, en vez de contratar un tercero que se está llevando el valor agregado o ese margen, lo tienes que incorporar tú, pero incorporarlo tú significará contratar a la persona o al equipo que lo hace o adquirir cosas que representan para ti costos fijos. Hacer esto no significa de la noche a la mañana irte de todo a nivel
variables ahora a fijos. Significa que tú tienes que evaluar qué de tu estructura de costos variables tienes que identificar cuál te conviene más irte a fijos. ¿Y cómo vas a hacer esto? La que te deje más lana si la tomas, la que no te represente grandes cantidades de riesgos, la que les puedas tú garantizar que va a haber cierta cantidad de trabajo para eso. Entonces, dicho lo anterior, el migrar de liquidez a rentabilidad es todo un arte en perspectiva de qué tienes en los variables. Ahora, no todo es blanco y negro. Uno puede saber que tú puedes tener un negocio en condiciones normales, tu maquinita de dinero de negocios de liquidez, y dejando corriendo esta, puedes meterte al negocio de rentabilidad. Pero en ecuaciones como la que vivimos hoy en día, a lo mejor sí tenemos que dar un bandazo en donde si teníamos y le apostábamos a la rentabilidad o incluso andábamos en patrimonio, tenemos que migrar a modelos en donde nos permitamos jugar en liquidez. Y eso, reitera, significa más fijos, perdón, más variables y menos fijos. Cuando vendo, pago. Cuando no vendo, no pago. Oye, ¿y eso qué implicación tiene? Lo tienes que ver de una manera fría. Subsistencia del negocio. Si tú, por querer aguantar la rentabilidad, terminas no teniendo liquidez y eso detona problemáticas que se te va a ir esa rentabilidad en cosas no previstas, se vuelve un despropósito, es un sinsentido. Si tú, antes de meter el corazón en la mesa con las circunstancias, analizas que el negocio siga dando frutos en el corto y mediano plazo con tus estrategias de cuándo liquidez, cuándo rentabilidad y cuándo patrimonio, combinándolas, eso puede permitir que incluso en una reestructura de negocio tenga sentido la comunicación hacia adentro y hacia afuera. Pero esto se hace con una respectiva planeación, porque si a ti te llega la situación y te fuiste por temas de rentabilidad y de repente no hay liquidez, pues lejos de que regreses al de liquidez, te vas a quedar sin la posibilidad de hacerlo. Entonces, redondeando un poco el planteamiento que les queremos hacer, tenemos que llevarlo a lo siguiente. Si ustedes son emprendedores y están por lanzar un negocio, el hecho de que conozcan sus flujos negativos, precio, materia prima, mano de obra, indirectos, cuál es el costo del canal de venta, cuál es el del canal de cobro y cuál es el canal de distribución, eso va a permitir que tengas la lógica de la suma de variables que te puede ayudar mucho a estimar tu precio. Si no tienes eso, mi recomendación es que te tienes que acercar con gente que te ayude a poder estimarlo. ¿Por qué? Porque si en otros tiempos era difícil sobrellevar las cosas y sobrevivir con un negocio, ahora con lo que viene, si tú tomas una mala decisión, inmediatamente vas a tener mucho menos margen de maniobra. Entonces, mi recomendación es que hagas un buen modelo financiero, que tengas claro esto. El tema de proyecciones de venta, mi recomendación es que las puedan hacer ustedes distribuyendo cuánto quieren vender por cada canal de venta y que les haga sentido si ese canal de venta aguanta semejante carga, ¿no? Y dicho eso, cuando ustedes tengan el modelo, van a poder analizar, vamos a llamarle, cómo se ve su negocio. Ahora, desde el punto de vista, quiero aquí, ahorita que están viendo pantalla, voy a jugar con esta gráfica porque esto es importantísimo que se lo lleven. Si su curva J no se ve así y se ve así, el acumulado de flujos negativos y positivos, significa que sí estás alcanzando a pagar tus fijos con el margen, pero tu respectivo margen es tan pequeño al final que te vas a tardar, y puedo hacer aquí la proporción y la distribución hacia el futuro, mucho tiempo en recuperar, lo cual significa que estás subsistiendo. No estás avanzando en tu plano emprendedor. Si tu curva J se ve así, supongamos que es una línea recta, significa que tú sí estás teniendo algo de margen, pero que con ese margen, para lo único que te alcanza es pagar tus costos fijos. Y sales así. Y no se ve para cuándo. Si tu curva J se ve así, significa
que con el margen que tienes, una de dos, o no te está alcanzando a pagar tus costos fijos, o algo todavía peor, cada vez que vendes pierdes dinero. ¿Eso qué significa? Que la suma de tus variables, materia prima, mano de obra, indirectos, lo que te cuesta vender, lo que te cuesta distribuir y lo que te cuesta cobrar, es más que el precio que tú tienes. Pero como no lo has incorporado a tu modelo, no te das cuenta. Entonces, lo primero que nos tendríamos que preguntar como para sanear el negocio, la básica es, oye, ¿cada vez que vendo pierdo dinero? ¿Sí o no? ¿Cómo me doy cuenta? Tengo que sumar mis variables. Y nada más para cerrar, y esto daría para mucho más tema en esta cuestión de los variables. Si tú vas a vender a meses por intereses, tienes que poner cuál es el costo de las famosas aplicaciones. 12 meses sin intereses en Mercado Pago, por ejemplo, cuesta 15%. Lo tienes que integrar. Y si además vas a mandar por X, lo tienes que integrar. Y si además vas a hacer la campaña por Facebook o por Google Ads, tienes que hacer el cálculo del costo de adquisición al cliente para poder integrarlo. Y cuando tú tengas el gasto promedio ponderado de lo que te cuesta vender, cobrar y distribuir, vas a poder sumárselo a materia prima, mano de obra e indirectos y poder saber cuál es lo mínimo que tienes que cobrar para no perder cada vez que vendes. Ya que resuelves eso y tienes margen, tienes que ver de qué tamaño son tus fijos para poder ver si lo vas a alcanzar o cuántos productos o servicios tienes que vender para librar tus fijos. Y si tú te das cuenta, por poner un ejemplo, tienes precio de 20, tienes variables de 10, te quedan 10, y tienes fijos de 100 pesos, por dar un ejemplo, tendrías que vender 10 productos para que ese margen pague los fijos. Si tú vendes 5, esos 50 o los vas a quedar a deber o te vas a endeudar y esta curva J se vuelve a hacer para abajo, ¿eh? Esta curva es infinita durante toda la vida del negocio o cuando tú decides volver a hacer inversiones. Entonces, recapitulando, todos queremos que nuestras curvas J se vean así. Estaría padrísimo que se vea más o menos así, por ahí. Porque tengo un periodo donde erogo, en donde entiendo mi negocio, pero otro periodo en donde recupero a través de márgenes y otro periodo en donde ya empiezo a generar patrimonio. Y para comenzar la sesión de preguntas y respuestas, mi recomendación final. Si ustedes logran equiparar, que este es cómo se integra curva J con matriz de negocio, si ustedes logran equiparar el primer flujo positivo neutral que hablábamos de la curva J, con el escenario en donde sus productos o servicios de bajo margen pagan sus costos fijos, para mí y su servidor ya serían unos rockstars del emprendimiento. Si eso lo llevan a un siguiente nivel y lo pueden estructurar para que haya otra línea a la cual le saquen más margen, ya no son unos rockstars, ya son los gurús del emprendimiento. Y si todo esto luego les permite llegar a temas de patrimonio aplicado, pues básicamente van a merecer todos nuestros respetos. Pero me permito concluir de la siguiente manera. Esto es fácil verlo cuando uno no ha iniciado el negocio. Cuando el negocio ya empezó, hacer la migración al revés implica de un temple, de estómago, de decisiones, de conocer las leyes, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, empatía con la gente, empatía con los proveedores, empatía con el cliente, para poder migrarte al modelo que te estoy diciendo. Y mi sugerencia es que en estos tiempos es mucho más viable la subsistencia de un negocio que se maneja en el cuadrante de liquidez, ofreciéndole la mayor cantidad de beneficio y negocio tanto a la gente que tiene vinculada a la operación como a los proveedores como tal y tal, a que de un día de la noche a la mañana, por una falta de previsión, cierre el negocio. Entonces, esa es la paradoja. Si sigo apostando por la rentabilidad en algo que no preveas, vas a dejar de existir. Si te mueves a liquidez, cuando las cosas estén mejor, podrás pensar en rentabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, siendo las 10:10, la intención es que ustedes puedan preguntarnos lo que quieran, cosas sobre sus negocios, que les podamos dar algunos consejos. Les pido una disculpa por
el tema del iPad y las conexiones. Yo, Rubén, en lo personal, me encanta hacer los cursos en pizarrón y pedí permiso al curso, digo, a la gente de Brivé y a José Luis para hacerlo así con la intención de no hacerlo lineal en diapositivas. Pero bueno, it what it is, a veces pasa y bueno, aquí estamos. Entonces, atiendo sus preguntas. Equipo de Brivé, ¿cuál es la dinámica? Yo las leo, ustedes las leen, los escucho. Hola Rubén, muchísimas gracias. Yo te voy a apoyar a leer las preguntas. Perfecto. Y tenemos algunas por aquí. Bien. Y nos comentan, la primera matriz que nos compartes es de liquidez o rentabilidad. Lo pregunto porque hablas en el eje vertical del margen operativo. Debería ser la de rentabilidad, ¿cierto? Bueno, lo que sucede es que, a ver, me regreso. Dame un segundo. Ya está en pantalla. Cuando hablo de cuadrante, me refiero a este cuadrante. Este chiquito. Entonces, cuando tú combinas un margen, como bien dice operativo, el más chiquito, con el tiempo de cobro más rápido y la complejidad menor, aquí es en donde tú puedes jugar con la liquidez. Cuando tú subes a un nivel 2, este cuadrante de aquí es en el que caemos ya en el tema de rentabilidad y acá patrimonio. Sería mi respuesta para este compañero, ¿vale? Ok, gracias. Miguel Salina nos pregunta, ¿cómo recomiendas empezar este análisis en una empresa que llegó a un alto total y poco efectivo que existía? Se usó para pagar nómina. ¿Por dónde empezar? Bueno, mira, yo creo que lo primero es entender los procesos de tu negocio. Si un negocio no tiene procesos, no puede estimar cuánto cuesta la mano de obra aplicada a un producto o servicio. Eso es importantísimo. Es una joya de cómo estructurar la lógica. Si ahorita el negocio utilizó todo su efectivo para pagar nómina y se quedó sin dinero, creo que el primer tema sería estimar cuánto costaría poner o recuperar al equipo o hacer la estructura de entender cuánto cuesta el equipo y cuánto cuesta aplicado a los productos y servicios. Al mismo tiempo, es importantísimo poder dimensionar la cantidad de demanda que va a haber en el mediano plazo de tus productos o servicios. Si no tienes la cantidad de demanda y no tienes los flujogramas o, en su momento, lo que requieres de operación para de tu gente, no vas a poder tener un objetivo de estrategia. Tú vas a llegar y vas a decir, bueno, ¿qué hago? Pues voy por A o por B. No, lo que necesitas saber es, tengo que producir 100 cada mes y esto requiere de el 80% del personal o el 20% del personal. Tengo opciones. Ya ahí tú tendrás que evaluar si haces una negociación con todos para que todos jueguen o dimensionas cuánto costaría poder hacer chiquito el negocio, que de corto plazo puedas tú tener el negocio más chico, pero que puedas cerrar con la gente. Entonces, es primero que nada entender tu demanda, ver qué se va a requerir y qué no se va a requerir al interior del negocio y sobre esto dimensionar qué es un fijo, qué es un variable y qué es lo que más te conviene. Lo voy a decir de una manera. ¿Qué es lo que más le conviene al negocio? Porque cuando hablamos de qué es lo que más te conviene a ti, pareciera que somos los Grinch y que somos los mala onda del negocio, cuando lo único que queremos es seguir trabajando y seguir dando empleo. Entonces, cuando lo que más le conviene al negocio lo tienes claro, tienes que tomar las decisiones que te anticipo, son dolorosísimas y van a costar una lana, pero probablemente será la solución de que tu negocio siga existiendo. Gracias, Rubén. Eunice nos pregunta, ¿hay algún porcentaje de rentabilidad y liquidez recomendado? Bueno, yo te diría, eso es algo que tiene que ver con sectores. Nosotros no nos metemos en la explicación general en esto, porque un 10% en un sector puede ser altísimo y un 10% en otro sector puede ser muy bajo. Mi recomendación para esto es que todos ustedes puedan dimensionar cuál es el margen mínimo y el margen máximo, lo partan a la mitad y tengas abajo del margen mínimo 1, entre el mínimo y la mitad 2 y arriba del 2, 3, ¿no? Y con eso lo puedas estructurar. Y bueno, al final le doy un anuncio a todos porque me interesa compartir más de esto en materiales y a través de ustedes que lo puedan tener, pero bueno, ustedes nos indican en qué momento es la parte de anuncios parroquiales, amigos de Brivé, ¿no? Ok, gracias, Rubén.
En tu experiencia, ¿cuál es tu consejo para mantener los micronegocios rentables en esta etapa de reincorporación de los negocios post-COVID? Ok, va a sonar bien obvio, pero si tú eres una empresa de servicios, tienes que buscar la forma para antier de incorporar productos vinculados a tus servicios. Porque para ejecutar el servicio se requiere que la gente esté. Entonces, si tú logras incorporar un producto y de corto plazo aumentas la estrategia para vender más los productos y quedarte con ese margen del producto, sin que esté cargada la lógica de la rentabilidad y de la liquidez en el servicio, le auguro un mayor éxito a tu negocio, porque si cada 15 días nos van a estar avisando de si seguimos o no, podemos abrir o no, pues no tienes una planeación, porque es un factor totalmente ajeno sistémico. Lo único que puedes hacer es contrarrestarlo contra promover cosas que no requieran la parte presencial. Y evidentemente, métete a vender por internet para antier. Y eso significa, ve con alguien que sepa vender por internet, porque ponerle 50 pesos a Facebook para likes o para campañas, o simplemente subir cosas a Google, no es una estrategia. Es verdaderamente complejo administrarlo. Entonces, es más probable que te vaya mejor invirtiendo una lana en alguien que te ayude a hacer eso y logres mejores resultados, a que por ahorrarte esa lana nada más no veas que suceda nada. Gracias, Rubén. Alberto Arevalo nos comenta, normalmente lo que más nos recomiendan en todo momento es reducir la terciarización, pero tú propones que a medida que crecemos, la reduzcamos y asumamos más costos fijos que nos dejen al margen a nosotros. ¿Entendí bien? Es correcto, déjame plantearlo así. Imaginemos que yo hago tazas y yo quiero, más bien soy una comercializadora de tazas y lo único que necesito es un vendedor y alguien que me administre el negocio. Muy bien. Pero luego veo que la demanda de las tazas crece y yo le pago la taza a 15 pesos a alguien y yo la vendo en 18. Pero me doy cuenta que si yo produjera las tazas, a mí me costarían 5 pesos. La pregunta es, ¿qué del proceso de la producción de tazas es lo más simple para incorporar a mi proceso? ¿La taza completa o algo de la taza? Para poder decir, yo me quiero llevar el dinero correspondiente al valor agregado. Si la taza es la taza y el pintado, a lo mejor empiezo simplemente con que me manden la taza sin pintar, la cobro de 12 pesos, aquí la pintamos y yo me voy a llevar 2 pesos adicionales de cada taza y así me voy incorporando en el negocio. Es correcta tu apreciación y mi recomendación es que no sean bandazos, sino sea un poquito más estructurado y veas qué del proceso quieres cargar, veas cuánto te impacta en la rentabilidad, cómo disminuye tu liquidez, a qué compromisos te enfrentas y sobre eso avances o no avances. Gracias. Gitel nos pregunta, hola, mi empresa está en etapa en que la curva J apenas está subiendo, pero antes de COVID las ventas estaban estables y ahora han vuelto a caer. De acuerdo a lo que vimos, tendría que realigerar costos fijos. Tal vez pedir crédito a mis proveedores. Bueno, aligerar costos fijos no es pedir crédito. Es decir, pedir crédito significa que ellos te pedirán, o más bien tú le pedirás que le pagues después. Eso suena bien en perspectiva de liquidez. Vas a poder administrar mejor el dinero que tienes. Pero para poder disminuir los fijos, te tienes que preguntar, lo voy a poner un ejemplo bien vano, ¿no? Oye, tenemos un costo de internet y luz, de teléfono de 1,000 pesos. Y no está yendo a nadie el negocio. Tengo dos opciones. O lo cancelo y me ahorro 1,000 pesos, o pongo la cuenta de 200 pesos. Oye, la renta, casi no voy a estar usando local. O me salgo de ahí o hago la negociación con el respectivo casero, sin dar nombres ni mucho menos, donde su servidor estaba en la oficina el año pasado. Me acabo de enterar que básicamente con esto se le fueron todos los inquilinos, salvo un par. Es brutal esto. Entonces, yo te aseguro que de todos lados hay apertura y disposición para negociar, porque se está poniendo en una posición, y lo voy a decir así,
Si la economía llegase a bajar 10%, que yo no soy ni analista, ni economista, ni mucho menos, pero si la economía llegase a bajar 10% o 5%, la pregunta es, ¿cómo yo entro en el 90 o en el 95? Y si eso implica bajar mis costos, bajar mi margen para tener liquidez, son los juegos del hambre de la liquidez hacia en el mediano, bueno, los próximos meses en lo que nos acomodamos, ¿no? Gracias. Angélica nos comparte. Soy emprendedor, tengo cubiertos mis costos fijos y tengo cubierto un sueldo para socios. ¿Se considera que tengo cubierto el primer cuadrante o ya me sitúo en el segundo? Bueno, no, la pregunta sería, si ella logra que con los ingresos y el margen de sus productos y servicios pagar la nómina de su gente y de los socios y la renta y no hay ni un fijo más, cabe perfecto en el cuadrante 1 y se tendría que preguntar cómo aumentar la rentabilidad para ir al siguiente paso. Si ella, por decir algo, solamente está considerando nómina, pero no está considerando la luz, el agua, la renta, esto, lo otro, pues tendría que lograr todavía vender más, hacer mejores estrategias para poder llegar al puntito este que les planteábamos en su momento, ¿no? Gracias. Rubén, en empresas de software SaaS, ¿cuál es un margen mínimo? Mira, ahí qué bueno que lo preguntas y es bien interesante porque hacer un modelo económico de ese tipo de empresas, cae la conclusión en que no tienen, normalmente ya cuando están los códigos, no tienen mano de obra, cuando ya solamente rentas los códigos, no tienes materia prima y no tienes, en muchas ocasiones, cuando es gente que trabaja desde su casa, no tienen indirectos porque los pagan sus papás, ¿no? Digo, de cotorreo, a lo mejor ustedes sí tenían oficina. Pero el verdadero gasto o la verdadera disminución de esto normalmente se recae en cómo vendes y cómo cobras. Entonces, déjame dividir los negocios en dos. Si tú eres una desarrolladora de software y a ti te pagan por desarrollar software, yo creo que un margen adecuado sería que por lo menos a la nómina, a los desarrolladores, tú por lo menos le tengas un margen operativo del 50%. Operativo, y de ahí descontar gastos y descontar cómo vendes y cómo cobras. Si tú ya tienes las plataformas y los códigos y solamente tienes que estar atendiendo servicios, licenciando y rentando, mi recomendación es que le pongas entre el 20 y el 30% en gasto de marketing y en temas de cómo cobrar y que puedas tener un margen del 70%. Pero ahí la lógica es diferente. La curva J es muchísimo más amplia porque la inversión inicial del código se fue al suelo, pero luego el margen es mayor porque lo recuperas porque ya no tienes un costo, digamos, vinculado a la prestación del servicio, solamente lo rentas y te cuesta más vender y cobrar. Entonces, bueno, sería la respuesta. Cualquier cosa o duda en particular, al final pongo mis datos y podemos profundizar en un chat o lo que sea, ¿no? Gracias, Rubén. Víctor nos tiene una pregunta. En tu experiencia en el área de construcción, ¿cómo podría empezar a aplicarlo? Esto es padrísimo. Que hagas tu estructura de costos basado en metro cuadrado. Hoy no me metí a unidades mínimas de venta, que es cómo hacer el modelo económico, pero cuando tú haces tu modelo económico como si fuera un juego de Legos, tú te tienes que cuestionar, oye, ¿cuánto es la estructura mínima que yo puedo proponer al mercado, que me va a aceptar el mercado, la cantidad mínima de atributos que me va a aceptar el mercado? Y eso puede ser proyectos de 100 metros cuadrados de construcción de casas de cierto perfil. Cuando tú haces eso, inmediatamente puedes desdoblar tu estructura de costos en cuánto te cuesta el metro cuadrado de materiales, cuánto te cuesta el metro cuadrado de render, cuánto te cuesta el metro cuadrado de todo. Entonces, cuando tienes tu estructura, a lo mejor te llega un proyecto de 130 metros y solamente lo multiplicas por factor 1.3 en todos los directos. Y esto, ahorita yo lo comento aprovechando la coyuntura, cada una de estas bolitas o las cositas rojas son fichas. Y cada ficha es una unidad de negocio combinado con una estrategia de venta. Si yo combino las fichas, yo también podría tener fichas aquí. Y yo podría tener fichas por acá. Y yo podría tener fichas por acá. Y fichas por acá. Y hago la reflexión con el tema de arquitectura. Si ustedes empiezan, todo lo que esté a la mitad del cuadrante es neutral, funciona en la estrategia.
Si estás abajo del cuadrante, es decir, margen chiquito, pero que te tarden mucho en cobrar, estás desfasado. Si tienes margen chiquito y además es complejísimo y tienes un tiempo emprendedor complejísimo, esto va mal tu negocio. Pero al revés, si tú de aquí, del cuadrante de liquidez de esta fichita, en vez de irte aquí, lo que haces es que con el mismo tiempo cobro subir la rentabilidad, también se puede y es un tema de estrategia. Y evidentemente el mejor punto es este, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar en un negocio de arquitectura? Haciendo tu estructura de costos por metro cuadrado de construcción, haces tus proyectos, proyectas la corrida financiera y analizas qué quieres de cada insumo, de cada requerimiento del metro cuadrado en tu negocio y qué quieres contratárselo a un tercero o a otro microempresario que te apoya a sacar los proyectos adelante. Gracias, Rubén. Para ir cerrando, ¿nos podrías compartir cuál ha sido el mayor reto para Distrito Emprendedor durante esta pandemia y qué libros nos puedes recomendar para ir descubriendo más al respecto del tema de emprendimiento en etapas tempranas? Con todo gusto. Mira, nosotros en los últimos años desarrollamos metodologías de emprendimiento que se llamaban ideación basadas en megatendencias. Y esto, la lógica era entender lo que pasaba en el mundo, poder desglosarlo en tendencias, luego desglosarlo en problemas que detonan esas tendencias geográficamente hablando, entender a quién le dolía esa problemática, de ahí, de ese nivel de afectados, llevarlo a un posible cliente y luego construir la propuesta de valor, que eso ya eran, entre comillas, chocolates, porque si sabes qué le duele a alguien, se lo resuelves y queda la propuesta de valor. Se vuelve muy lineal el proceso. Creo que el reto principal hoy es estar a la altura del entendimiento de lo que viene. Un método de emprendimiento basado en identificar problemas para resolverlos. Antes era, bueno, las megatendencias, había instituciones que las promovían y se entienden y las tomas como referencia. Creo que hoy sí hay información, pero incluso uno no está preparado para entender lo que viene. Y uno, en vez de estar viendo, sin hacerle un mal comercial, porque me da mucha risa y de repente veo cosas, ¿no? TikTok, todo el día, probablemente tendría que estar leyendo despavoridamente y entender qué viene en temas de salud, qué viene en temas de educación, ver qué propone tal, entender a los futuristas, para poder ver cuál es la nueva megatendencia y poder bajarlo. Porque si hoy queremos analizarlo con corto plazo, creo que el corto plazo solamente en temas de liquidez son estrategias de cosas simples que nos den dinero. Pero si queremos pensar en el mediano plazo, te tienes que poner a estudiar cuáles son los verdaderos problemas que tú eres capaz de resolver. Y algunos libros que les podamos recomendar, con todo gusto, miren. Yo les diría, hay dos libros que en lo personal yo considero que son muy buenos para los emprendedores. Uno me lo recomendó en su momento un jefe. Se llama Getting Things Done, o en español, Organízate con Eficacia, de David Allen. Y no es un libro motivacional, no, es un libro que te da estructura mental para poder organizar tu vida y que todos los aspectos de tu vida, incluido lo profesional, tengan una secuencia y una lógica y sientes que avances en la ecuación. Este autor dice que lo más estúpido, perdón por la frase, que tiene el ser humano es su mente, porque siempre le recuerda todo lo que tiene que hacer cuando no lo puede hacer. Entonces, David lo que hace es confrontarte contra todas las irracionalidades de tu vida del día a día y te dice cómo resolverlas. Es una maravilla. Y dos, es un libro que nadie me lo vaya a tomar como algo religioso, pero bueno, el título es así. Se llama Dios es mi CEO, de Larry Julián. Y básicamente es un libro que compara la lógica de la ley natural contra la lógica agresiva del mundo corporativo. Es una maravilla del libro también, te pone en perspectiva de qué es lo verdaderamente importante en los negocios. Y bueno, mi recomendación total de ambos libros, para una lectura no dominguera, sino voraz, para que lo puedan hacer cuanto antes, ¿no? Gracias, Rubén. Pues en nombre de México Puede, queremos agradecerte mucho por tu participación y pues tuvimos bastantes dudas, entonces si nos puedes ayudar a compartir tus medios de contacto, por favor, para que las demás personas pues puedan seguir en contacto contigo. Con todo gusto. Puedan resolver las demás dudas. Mira, con todo gusto, mira. Les voy a proponer algo a todos. Nosotros tenemos en un Google Drive
un ejercicio, una macro de curva J, donde tú pones tu margen y cómo quieres vender y cómo quieres distribuir, y puedes proyectar tu curva J. Entonces, todos los que quieran ese ejercicio, háganme un simple y sencillo favor. Hay de dos opciones. O me ponen un correo a ruben@distritoemprendedor.com. No sé si lo podamos poner en el chat. A ver. Ruben@distritoemprendedor. Ruben@distritoemprendedor.com. Todos los que me manden un mail, les vamos a mandar o les vamos a compartir esta matriz que les va a permitir jugar con su lógica y que vean cómo se ve su curva J, cómo está hoy, y va a ser muy padre y muy atractivo, ¿no? Entonces, cuenten con ese apoyo, con todo gusto, y yo, bueno, copiaré las preguntas del respectivo chat. Todos los que quieran hacer la pregunta específica que no se los pude responder, sin ningún problema, mándenme un mail y ya sea que nos coordinemos en un WhatsApp o lo que sea, o se la respondo en una nota de voz. Cuenten con todo mi apoyo para poder empujarlo. Repito los nombres: Organízate con Eficacia. Disculpen el acento, pero por la prisa lo pongo así. O en inglés. Y la otra se llama Dios es mi CEO. Esta sesión a mí lo que me deja, no sé si la pregunta era para mí, pero me deja que necesito 2 compañías de internet en mi casa, que no sea la misma, no dos módems. Necesito a Easy y a Telmex, y que se conecte cada una por separado, porque bueno, en estos tiempos, sin duda, bueno, se pone más difícil, ¿no? Pero, en fin, gracias, muchas gracias, Robert, y bueno, los comentarios de todos también son bienvenidos. Esperamos sus correos para mandarles el Excel con la curva J y puedan ustedes dimensionar cómo se ve su negocio a corte de hoy. Excelente, Rubén. Muchas gracias, y a todos los participantes igual. Y los invitamos el día de mañana a la conferencia de Ivonne Vargas, autora del libro Contrátame, de 9:30 a 10:30. Rubén, nuevamente gracias y excelente día para todos. A la orden, saludos. Gracias a todos. También los invitamos a dejarnos en una frase para Rubén. ¿Qué les dejó esta sesión? Sería importante. Felicitaciones, aprendizajes que nos llevamos durante estos 60 minutos. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos comparten por ahí sus comentarios. Si aún nos siguen compartiendo muchos comentarios, Rubén, invitarlos a que nos dejen en una frase cuál fue el aprendizaje que se llevaron de esta charla. Es importante para Rubén conocer todos los comentarios que ustedes tienen, felicitaciones, agradecimientos. Así que les agradecemos mucho, nos compartan en una frase qué es lo que se llevan de esta sesión. Money is the king. Y recuerden, si requieren alguna información en específico o desean obtener la matriz que mostró Rubén durante la ponencia, es importante recordarles su correo, es ruben@distritoemprendedor, para que puedan escribirle y puedan recibir esta matriz. Muchas gracias a todos. No dejen de escribirme el correo para poder compartir el Excel. Ahora sí que, como los alcohólicos, amigos, el primer paso es aceptarlo, y para aceptarlo hay que verlo. Entonces, así le hacemos. Pues aún tenemos bastantes conectados que siguen compartiendo comentarios, Rubén. Yo tomo tu correo, César. Nada más ahí la lógica es que ustedes me lo manden a mí para tenerlo en un solo lugar, aunque yo aquí de todas maneras lo anoto. No te preocupes, ya lo copié por acá. Y listo. Entonces, de todas maneras, Rubén, muy bien. te podemos hacer llegar la lista de comentarios y toda la conversación que se generó a través del chat para que, si tú quieres retomar alguna idea o algún contacto, puedas hacerlo. Perfecto, les agradezco mucho. Qué bueno, Margarita Casados, encantado de conocerte.
Déjenme compartirles que el tema de matriz de negocio es de autoría personal. Nada más para que no me digan que dónde está la fuente, ¿no? O de quién es el autor. Servilleta. Muchas gracias, Carlos, a la orden. Pues no se salen los amigos. ¿Qué les digo, señores de Brivé? 53 conectados. Todavía tenemos algunos conectados, no te preocupes, seguimos recibiendo los comentarios. Adelante, vamos a dar 2 minutos más para que terminemos de ver los comentarios, ¿te parece? Y entonces agradecer y poder cerrar la sesión. Súper. A la orden, Margarita, que esté muy bien. Te agradezco, Manuel. Gracias a todos por sus comentarios. Les recordamos que este programa está abierto todos los días, 9:30 a.m. Tenemos conferencias, todos los jueves son de financiamiento. Y bueno, pues el día de mañana es viernes de empleabilidad. Tenemos la charla de Ivonne Vargas. Y los invitamos a que, bueno, si están en busca de empleo o conocen a alguna persona, los inviten a que asistan a esta conferencia. Ayúdenos con la difusión en redes sociales. Recuerden, la iniciativa es sin costo y es para todos microempresarios, personas que están en búsqueda de empleo o de emprender, así que los invitamos a compartir esta iniciativa. Me dicen aquí, Candy, que organicemos un tallercito. Hay que coordinarlo con el equipo de Brivé, nosotros encantados, ¿no? Claro. Gracias, Lorena Sainz. Prometo que mi tallercito de la siguiente vez pondré mi computador, mi pantalla aquí atrás, que es el otro método que utilizo, y ya no tenemos este efecto, ¿no? Pero bueno, ya habrá mejores métodos. Me quedo tranquilo de que por lo menos les gustó y no se vio tan afectado el tema del tiempo iPad. Qué bueno que lo logramos resolver a tiempo, ¿no? Gracias, Gerardo. Sí, sin problema. Perfecto, pues todavía tenemos algunos conectados. Vamos para ser respetuosos también con el tiempo de ustedes y el de Rubén, vamos a dar por terminada esta sesión. Ya repetimos nuevamente el contacto de Rubén, ruben@distritoemprendedor.com, por si alguien quiere hacerle llegar alguna información muy puntual o algún requerimiento. Y Rubén, nuevamente agradecerte a nombre de todo el equipo de México Puede y decirles que pues, nos esperamos en todas las sesiones, 9:30 a.m. todos los días, tenemos conferencias magistrales como esta. Les agradezco muchísimo la invitación, un placer colaborar con ustedes. Buen día a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Buen día.